¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. No es habitual ver al presidente del gobierno clausurar unas jornadas organizadas por un sindicato, pero hoy lo hemos visto en Burgos. Allí ha estado Mariano Rajoy clausurando unas jornadas organizadas por el sindicato UGT en las que se ha reflexionado en torno al futuro de la industria. Y Mariano Rajoy se ha sumado a la propuesta del sindicato que pide un pacto nacional para impulsar la industria y para impulsar también el diálogo social. El Pacto de Estado para la Industria propuesto por UGT ya tiene respuesta desde el Gobierno. Tenemos que trabajar juntos y el diálogo social y el acuerdo político son elementos fundamentales para conseguir nuestros objetivos. Estamos además ante un escenario que va a requerir nuevos acuerdos. Mano tendida, ha asegurado Mariano Rajoy en torno a un reto, que en 2020 la industria represente el 20% frente al 16% actual del Producto Interior Bruto español. Es el mismo objetivo que se ha planteado Castilla y León. Desde UGT, satisfacción por el recibimiento a su propuesta. Es un país que necesita diálogo, entendimiento y acuerdos. Y en ese sentido yo quiero tender la mano de la UGT. Actualmente la industria ocupa al 14% de los trabajadores de nuestro país. Su recuperación tras la crisis está por encima de otros sectores, tanto en empleo como en salarios. Por eso, dice el presidente del Gobierno, tenemos que perseverar en esta línea y construir, no dar marcha atrás sobre lo ya realizado. Y eso, ha defendido Rajoy en Burgos, exige la estabilidad y la confianza que van a aportar los nuevos presupuestos. Donde también se busca el acuerdo es en Ávila, un acuerdo que garantice el futuro de la factoría de Nissan. Las negociaciones no han hecho más que comenzar, pero lo han hecho con mal pie. El comité de empresa está dispuesto a convocar el 15 de junio una huelga. Acusan a la dirección de engañarles y de haber pactado el cierre de la fábrica. El presidente del comité de empresa de Nissan ha mandado este mensaje a José Vicente de los Mozos. Dirigiéndome a él directamente, a José Vicente de los Mozos, por favor, denos ese dato, es tan sencillo como eso. Estamos deseando negociar y deseando llegar a acuerdos y deseando darnos cuenta que efectivamente usted tiene razón y nosotros estamos equivocados y que esto no es un cierre encubierto pactado con las administraciones. Y para ello reclaman los datos que aseguran que en la primera reunión no recibieron. Son ellos los que no quieren llegar a acuerdo, entonces no sirve que nosotros queramos llegar a acuerdos si ellos ni tan siquiera te dan datos, te dicen que el tema salarial que está cerrado, el tema de plantilla no te le dan y te dejan negociar solo lo menor, pues evidentemente. Creen que el fin último es cerrar la planta. Una voladura controlada es eso, no es otra cosa. Y ojalá estemos equivocados y descubramos que no, que vienen con una solución. Ante ello han iniciado los trámites para convocar una huelga el próximo 15 de junio. El sentimiento es bastante unánime, o sea, de rechazo frontal a esto porque si vienen a cerrarnos solo podemos estar enfrente. Hoy han trasladado su situación a la Dirección Regional de Comisiones Obreras. Están convencidos que habrá reducción de salarios y peores condiciones laborales. Desde el Ejecutivo Regional intentan rebajar la tensión y consideran que las dos partes están condenadas a entenderse. La consejera de Economía y Hacienda ha pedido flexibilidad a empresa y trabajadores. Pilar del Olmo espera que esos contactos lleguen a buen puerto. Ahora mismo es la gran apuesta de la Junta de Castilla y León y cuando hay una negociación pues lo que se tiene que pedir es flexibilidad por ambas partes para que ese plan industrial salga adelante, porque yo creo que es lo más importante para Ávila y para Castilla y León. Y en ese sentido cuentan con todo nuestro apoyo en la medida que podamos para que las partes se pongan de acuerdo. Yo creo que lo peor que puede pasar es que se pierda una industria. Pues ya ven, tanto la situación que se vive en la factoría de Nissan en Ávila como esas jornadas que ha organizado UGT en las que se ha hablado del futuro de la industria van a formar parte de nuestro tiempo de tertulia, además de otros asuntos que tienen que ver con la actualidad política. Por supuesto, les presento a los tertulianos que me van a acompañar esta noche. Luis Midedios, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Nacho Foces, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y con los periódicos, con los titulares viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con qué vas a empezar hoy? Pues mira, empezamos con asuntos locales que tienen que ver con la circulación para reducir el número de accidentes y mejorar la calidad de vida de Valladolid.
El Norte de Castilla destaca en su primera que la velocidad en el centro de Valladolid quedará limitada a 30 km por hora con esos objetivos. Diario de Valladolid, El Mundo. Puente, el alcalde exige los 1,6 millones del agua a los parásitos del Alfoz. El alcalde de Valladolid asegura que no va a consentir que los ciudadanos de Valladolid paguen la deuda de Zaratán y Laguna y recuerda que el nuevo convenio no exime del abono de lo que se debe. ¿A los parásitos? Sí, parásitos. ¿Se ha llamado parásitos? He leído textualmente. Sí, no, y se ha entrecomillado. Diario ABC. Prisión para un monitor de baloncesto por presunto abuso a menores en León. Diario La Razón. Rajoy y Herrera defienden un sector industrial fuerte y creador de empleo durante una jornada organizada por el sindicato UGT. Diario Palentino. La policía aumenta su capacidad de vigilancia con 72 videocámaras en Palencia. Y por último, El Norte de Castilla destaca en su primera también una de las noticias del día. La jugadora que provocó un cambio de norma, Marta Escribano, del equipo infantil de Zarzuela del Pinar. La Junta rectifica y permitirá que las niñas jueguen en los equipos de chicos de las fases autonómicas. Gracias, Ernesto. Bueno, este asunto ha tenido repercusión internacional, ¿eh? Esta mañana se han hecho eco todas las televisiones nacionales, pero también medios de comunicación de todo el mundo. Esta discriminación. Que por lo que se ha visto es una de esas meteduras de pata de lagunas que quedan por ahí, que alguien se da cuenta, está listo, pero dices, hombre, en el ámbito provincial se puede hacer, en el autonómico no. Esto da la razón a los que están en contra del Estado de las autonomías, en contra de tanta administración, cosas de estas, uff. Y el reglamentarismo, ¿no? El artículo 27 dice, pero hombre, así es, a eso se acogen los organizadores del campeonato. Y luego, hombre, yo creo que es una noticia para que tenga repercusión internacional, es que ya no sabemos en qué dar. No, pero que te quiero decir, tanto que estamos hablando de que hay que fomentar la igualdad, claro, y resulta que la dejamos de fomentar desde la más tierna infancia, ¿no? Y en partidos, en campeonatos donde juegan infantiles. Y luego fíjate lo fácil que es resolverlo. Y lo que es más gordo, que no solo fomentar la igualdad, sino que se puede hacer, en un pueblo pequeño se puede hacer un equipo de fútbol sala, porque seguro que no hay niños, es decir, varones, suficientes para poder tener un equipo masculino. En fin, bueno, vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de industria. Voy a leer, mira, estoy leyendo en estos momentos el titular de la web del Norte de Castilla, porque imagino que os ha sorprendido como nos ha sorprendido a muchos. Rajoy habla por primera vez en sus 35 años de trayectoria política en un acto de UGT. Es noticia. Y más es noticia teniendo en cuenta los casos que están últimamente rodeando a Mariano Rajoy y al gobierno del Partido Popular. A ver si se ha afiliado uno de estos días, porque están las cosas de tal manera que puede... Hombre, está bien que vaya a un congreso, a una de estas. Además, como ya últimamente habla bastante más de lo que hablaba y ya, en fin, hasta... Pues bueno, pues le habrá venido muy bien acercarse a Burgos, que es plaza suya, es plaza fija. El PP siempre manda en Burgos, o casi siempre, pues oye, viene a lo de la UGT y a mí me parece muy bien que intervenga en cualquier... Ahora, lo que he visto en el titular que se da, pues me parecen perogrulladas, o sea, defienden una política industrial, pues claro, no van a ir en contra. Han estado hablando de algo muy significativo, pero que luego desde el punto de vista político no tendría ninguna traslación, porque hablan, en esa reunión de Burgos se ha hablado, y UGT ha pedido un gran pacto de Estado sobre la industria, pero claro, para que haya un gran pacto de Estado sobre la industria, si las medidas que se habiliten tienen que ir a los presupuestos del Estado y las mayorías son las que son y el Partido Popular no las tiene, y además dice UGT que se haga ese pacto con independencia y que sirva luego con independencia de quién esté el partido que esté en la Moncloa. Está el ambiente político y están las relaciones políticas como para sentarse. Me parece que se ha hablado un poco de, no sé si de política ficción o de sindicalismo ficción. Volver a los pactos de la Moncloa casi, ¿no? Fíjate los años que fueron. Hombre, a mí lo que me parece muy bien de esto ha sido que alguien dé un puñetazo en la mesa y diga que este país no se puede seguir desindustrializando, como ha ocurrido bastante en los últimos años, para ser simplemente pues un país de servicios, para turistas y poco más. Entonces, claro, y la globalización te lleva un montón de industrias fuera, entonces que alguien de un puñetazo en la mesa y diga, oiga, vamos a sentarnos e intentar que las industrias no mueran, que esto siga funcionando y reindustrializarlo, porque de lo contrario lo que vamos a hacer, caminamos hacia un país de servicios.
Y si se recupera la construcción, pues construcción y servicios. Es decir, y la industria ha bajado bastante, claro. Construcción, servicios y geriátrico, porque claro. el interior va a quedar... Pero ahí entra servicios. Es decir, a mí me ha sorprendido esta imagen, quizá el problema es mío, ¿no? La imagen es verdad que es de lo más natural, pero me ha sorprendido tanto la imagen de Rajoy clausurando ese encuentro de la UGT, como me ha sorprendido algunas declaraciones de los líderes de la UGT. El otro día, Pedro Hojas, el responsable de FICA, pues defendía claramente la continuidad de Garoña, y también lo ha hecho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hablando claramente de que Garoña no tiene por qué cerrar. Si se hubiera celebrado esta jornada en Almería o en Alicante, dudo yo de que dijeran eso, pero si tenemos en cuenta que Pedro Hojas es de Burgos, ¿sí?, y que ha llevado a su pueblo semejante jornada, y que estamos hablando de industria, y que estamos hablando de 1000 empleos en torno a la central nuclear de Garoña, ¿quién va diciendo ahí que Garoña tiene que estar cerrada? Tiene que seguir cerrada. ¿Quién lo dice? Ese es uno de los problemas esenciales cuando en el juego está el empleo. El otro día oía que cuando había habido unas quejas de rebajar la fabricación de armamentos y de exportación en alguna fábrica de estas que construyen barcos de guerra en Cádiz o no sé dónde, habían dicho los propios sindicatos, oye, que si no hacemos esto, pues si no hacemos... Bueno, pero ante asuntos fusiles, que no dejan de generar cierta polémica, pues muchas veces se solía pasar de puntillas, y en este caso no ha sido pero así. Yo creo que en el tema de Garoña lo mejor que puede haber, y aquí lo hemos hablado bastantes veces, es que se defina clarísimamente qué se quiere hacer con la política energética de este país. Y si la UGT se define que, oiga, pues que apostamos o queremos que se mantenga la energía nuclear, pues ahí está, y habrá pues, seguramente un debate muy fuerte dentro del propio sindicato. Pero la primera labor de un sindicato también es defender los puestos de trabajo y luchar por la mejora de las condiciones de los trabajadores. Si tú aceptas de entrada que puedes perder 1000 empleos por eso tan, en fin, pues, y además cuando no hay una política energética del gobierno claramente, aquí no se está apostando por las alternativas, no se apuesta por lo nuclear, nos vamos a cargar las centrales térmicas y no se están haciendo más pantanos, pues de algún sitio tiene que salir energía, que lo defina el gobierno que sea. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que antes de empezar la tertulia os escuchaba decir que pinta mal, pinta regular. Hablamos del futuro de la factoría de Nissan en Ávila. Hay un tópico, una frase hecha que se suele repetir continuamente cada vez que se avecina una negociación complicada, eso de que las dos partes están condenadas a entenderse. Yo lo decía antes, pero no sé si esto se va a quedar simplemente en una frase, porque la situación está bastante complicada. Lo vimos el otro día cuando escuchábamos a José Vicente de los Mozos, y lo hemos visto ahora con los portavoces del comité de empresa. La alarma o las alarmas las activó precisamente José Vicente de los Mozos, máximo responsable de fabricación de Renault. Es él el que dice que si antes del 14 de junio no hay un acuerdo, aquello se va a cerrar. Y esta es una persona a la que conocemos bien en Castilla y León, muy bien en Valladolid y en Palencia, por cómo ha defendido, impulsado, reactivado, aglutinado en torno a Renault un proyecto industrial que tiene a toda la sociedad de Castilla y León, incluidos sus agentes sociales, económicos e institucionales. Claro, que una persona de la mesura, el criterio, la categoría, tanto personal como profesional, de José Vicente de los Mozos, diga lo que dijo antes de ayer en un acto en estas jornadas de UGT en Bedemburgos, aquí en Valladolid, pues claro que hace encender todas las alarmas, claro. Porque todos pensamos qué es lo que hay detrás de todo esto para que alguien ya digo, de su enorme talla personal y profesional lo diga. Entonces, pues, es lógica la inquietud. Cuando luego encima hablas con los sindicatos y te dicen que, claro, que es que hay que negociar, que es que la cosa no está tan clara como parecía, y lo que ha puesto José Vicente de los Mozos, porque todo el mundo coincide en que es él el que en la alianza Renault-Nissan ha puesto sobre la mesa esta opción para Nissan Ávila, de que sea un gran almacén de recambios y de piezas, de fabricación y almacén, además a nivel mundial. Dices, claro, ¿qué pasa? Pues no podemos estar tranquilos, porque los sindicatos tampoco tranquilizan. De hecho, ayer Ángel Hernández, el que mañana va a dejar ya de ser, después de 12 años, líder regional de comisiones obreras, no solo no negó la mayor, sino que de alguna manera echó un poco más de gasolina al fuego al decir, hombre, es que si en vez de estar en un acto de UGT
está en un acto de comisiones obreras y dice eso, dice se lía. Dice, eso, hay un montón de periodistas de testigos, sí. Se lía. No, y dijo que no está negociando con Cafres, claro, ¿no? También. Entonces, sí, bueno, Ángel yo creo que tenía que, ante lo de la amenaza, les ha puesto a los sindicatos en Ávila, digamos, una baza en la mano, y dice, no, con amenazas no negociamos y tal. Yo lo que les diría a los sindicatos de Nissan es que se fijaran, que alguien le pase un papel en las negociaciones que se han llevado en FASA, en la Renault, durante muchos años. En la Renault siempre que ha habido un problema se ha llegado a acuerdos, pero han cedido mucho las dos partes. Y los sindicatos han cedido bastante, la bolsa de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se puede, entiendo yo, es, teniendo el agua al cuello, te dan un flotador y dices, no, quiero ese, pero más grande y más no sé cuánto. Porque claro, el problema es ese, el problema es que si mañana Nissan, que fíjate, a Nissan, a la Renault Nissan, la fábrica de Ávila es como una 100.000.000ª parte del negocio que tienen. Hablando en plata, se la suda. Entonces, cuando tú consigues que ahí pueda existir una fábrica de piezas de recambio, que va a durar bastantes años, porque los recambios son obligatorios para los modelos que, aunque se dejen de, etcétera, etcétera, tienes garantizada la producción bastante tiempo. Lo contrario es que la van a cerrar y ya puede haber manifestaciones. Entonces, tienen que seguir negociando por fuerza, pero también no es solamente que la empresa ofrezca eso y ofrezca una inversión importante, y me imagino que hay ayudas estatales y que hay ayudas regionales también importantes para Ávila, sino que también, si el convenio de Nissan están cobrando mucho más que los trabajadores de Palencia y de Valladolid, tampoco me parece que homologarlo cuando estás con el agua al cuello, repito, pues en fin. Pues aunque sea una frase hecha, ojalá que estén condenados a entenderse y que al final se entiendan, porque evidentemente es muy importante que se mantenga esa empresa abierta en nuestra comunidad, en este caso en Ávila. Y en esa noticia de Nissan veíamos a Ángel Hernández en uno de sus últimos actos como secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, después de, decías antes, 12 años, 14 años. 14 años, 12 estuvo 2 años, sí, estuvo 2 años de interino, por así decirlo. Sí, después de 14 años en el cargo lo deja, y este fin de semana, durante el Congreso Regional del Sindicato, dará el relevo a Vicente Andrés. Hernández se va con el compromiso de seguir trabajando para divulgar el diálogo social. Ángel Hernández, a sus 60 años, ha estado 14 al frente de Comisiones Obreras en Castilla y León. El 11 de abril de 2003 fue elegido de forma extraordinaria secretario general de la organización en Castilla y León, tras la renuncia de Jesús Pereda, aquejado de una grave enfermedad. Fue ratificado en el cargo el 22 de junio de 2004 y en su puesto ha seguido durante 3 mandatos completos, siempre encabezando el proyecto de consolidación del sindicato en la comunidad. Miembro fundador de Comisiones Obreras en Valladolid en 1978, Hernández ha defendido siempre adecuar la organización a los nuevos tiempos y retos. Ha organizado varias huelgas generales y manifestaciones del 1 de mayo, siempre al lado de los trabajadores. Su caballo de batalla durante sus mandatos, la negociación de convenios colectivos. Ha participado en todo el proceso del diálogo social con la Administración regional desde 2004 hasta el último celebrado este mismo año, logrando más de 50 acuerdos. Ahora comienza una nueva etapa que seguirá ligada al diálogo social a través de la Fundación Jesús Pereda. Que el diálogo social es posible, está vivo y tiene objetivos para el futuro en Castilla y León. Muchas gracias y, como es la última vez que voy a estar aquí, hasta siempre. Pues hasta siempre, Ángel Hernández, y si está trabajando por el diálogo social, ese diálogo social del que tanto presumimos en nuestra tierra, pues bienvenido sea. Bueno, valoración. Hace unos cuantos días, estuviste echando unas cuantas horas, Nacho, con Ángel Hernández, con Agustín Prieto y con Juan Vicente Herrera, ¿no? Me estaba acordando ahora, viendo esas imágenes de Hernández de Herrera con Hernández y con UGT y con los empresarios, que Herrera se va quedando solo. Estos 2 años va a mirar a derecha y a izquierda, y aparte de los del partido que ya no tenga a su alrededor, también interlocutores como Ángel Hernández va a notar su ausencia, que es donde yo más creo que lo vamos a notar todos, además, porque
porque este hombre, desde ese aspecto que tiene tan serio, tan hierático muchas veces, que parece que no se ríe así le estén haciendo cosquillas, bueno, a este hombre se le debe muchísimo en esta comunidad autónoma. ¿Por su mentalidad? Pues posiblemente por su mentalidad. ¿Por su bagaje sindical? También por su bagaje sindical. Hay un conjunto de circunstancias que concurren en un momento determinado hasta explosionar en el Argen Hernández, interlocutor del gobierno, interlocutor con empresarios, que es capaz en un momento determinado de traspasar la barrera del sindicalismo y de lo que es solo la política laboral y trascender a otros ámbitos, como son todos los acuerdos que se han alcanzado en el diálogo social en materia precisamente de servicios, en torno a todo eso. Entonces, yo creo que vamos a echarle de menos mucho a los ciudadanos por todo lo que ha hecho en estos años. Es que las imágenes me han traído una nostalgia tremenda, porque yo, Ángel, lo conocí en unas circunstancias que un día lo mejor en el año 75, poco antes de morir Franco. O sea que fíjate, estaba en el norte de Castilla ya, fíjate si esto, aunque él en fin, él estaba en una protesta que se originó ahí en La Victoria y yo me quedé y yo estaba haciendo la información para el norte de Castilla. Pero es que después le he visto pues desde evolucionar todo, desde que se llegan las comisiones obreras, cuando es el que bautiza a Antonio Gutiérrez y a Javier Fernández como Jaboneta y Chincheta, cuando hoy venían los dos y Antonio Gutiérrez era el secretario de aquí, cuando, en fin, todo el proceso de Ángel con una cierta buena relación personal, y es un tío que es muy pragmático, es un tío que ha aprendido muchísimo y es un tío además que tiene las cosas absolutamente claras. Cuando hay que pelear se pelea, cuando hay que negociar se negocia, y cuando hay que dar la mano, se da la mano aún en las circunstancias más duras. ¿Le vamos a echar de menos? Yo creo que sí, le va a echar de menos. A figuras de esta talla de sindicales no abundan. Ahora bien, Vicente Andrés está criado un poco a sus pechos y yo creo que va por el mismo camino, es decir, no va a haber una ruptura ni en funcionamiento ni en nada. Ángel le ha dado un toque muy personal, con esa forma de ser también, incluso de soltar alguna semi-exabrupto, pero o alguna coña marinera, porque, hombre, él tiene un sentido del humor también bastante apreciable, pero yo creo que Vicente Andrés está un poco criado a sus pechos, ha heredado todo eso que venía de Chus Pereda, que ha venido de él y de otra gente antes, y no se va a notar tanto. Y además la apuesta de Ángel desde la Fundación por el Diálogo Social, él va a seguir no tutelando, pero sí va a aconsejar o va a asesorar o va de alguna manera a echar una mano. Él decía ayer, y yo se lo había oído también en aquel encuentro que decías que hicimos allí en el periódico con Herrera y con Agustín Prieto, él decía que su única preocupación en este momento, y lo ha repetido en las últimas semanas en todos los sitios donde han querido escucharle, es saber irse, saber pasar a un segundo plano donde no moleste. Y dice que es única. De hecho ayer decía, no, a partir del viernes voy a ser Ciudadano Hernández. Bueno, yo espero que, confío en lo que dice Luis, que haya sabido hacer pedagogía y que Vicente Andrés haya sido un buen alumno en cuanto a eso. Sí, de momento Ángel Hernández ya sabe que marchándose ha conseguido que hablen bien de él dos periodistas. No, antes también lo hacíamos, Antes también lo hacíamos. Se ha hablado pocas veces. No, incluso si hay que hacer algo en este momento sería hablar mal y censurarle que se marchara. A ver, que al menos comisiones deje escapar una figura que nos queda esta. Poco tiempo y tenemos que hablar del día después de la comparecencia de Juan Vicente Herrera en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para dar sus explicaciones en torno a la que conocemos como la trama eólica. Y muy pendientes de esa comparecencia, evidentemente, estuvieron mis dos tertulianos de esta noche y 24 horas, bueno, más de 24 horas después, ¿con qué os quedáis de todo lo que escuchamos ayer en las Cortes? Hombre, a mí lo que más me llamó la atención, yo creo que a la mayoría, fue esa petición de perdón por anticipado. Quiere decir que, en fin, que Herrera, pues eso de invigilando y todas estas cosas le puede de alguna manera, en fin, afectar, y sobre todo que estamos asistiendo, ya no solamente aquí, sino que Rajoy tenga que ir a declarar y todo lo que está pasando por ahí, a un momento tremendamente duro y fastidiado para muchos políticos. Es decir, que ahora mismo la gente está muy hipersensibilizada con todos los temas relativos a la corrupción, y claro, el que él haya tenido que pedir perdón o que haya querido pedir perdón por anticipado, en fin, me parece, bueno, de lo más importante de ayer. Es importante, y lejos de parecer que es ponerse la venda antes de tener la herida, yo creo que hay el suficiente número ya de indicios en que esto
tiene ya unos nombres y unos apellidos que van a pasar por el juzgado ya a partir de mañana. Parece que la querella de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que dicen los que la han leído, analizado y entienden de la materia, viene lo suficientemente limpia como para que la jueza se centre en los 21 imputados que hay. Pasarán, me parece, otros 15 testigos, pero que se centre ahí. Y ahora hay que empezar a distinguir el trigo de la paja, que es lo que yo creo que en lo que ayer más insistió el presidente. Vamos a la fase judicial, vamos a ver qué dicen los jueces, tienen toda la colaboración de la Junta, de la Consejería de Economía y Hacienda, de todo lo que les pidan de expedientes, la Fiscalía dice que lo tuvo también, y por otro lado, cuando llegue el momento de las responsabilidades políticas, veremos. Pero claro, hay un antecedente que ha coincidido en el tiempo esta misma semana. Primer juicio con jurados sobre corrupción, la famosa trama solar de hace 8 años, que es que se nos ha olvidado, de Zamora, con las placas solares y todo lo que hubo. 8 años han tardado en juzgar y en condenar, y han condenado. Y hay un ex jefe de servicio de industria de la Junta de Castilla y León. Yo no sé si aquí va a haber 8 años, pero que vamos a tardar tiempo en tener... Oye, antes de terminar de hablar de esta comparecencia y de plantearos otro tema que tiene que ver al final con esta trama eólica, veo, y lo he leído esta mañana en El Norte, que lo que sí que te ha sorprendido es que no estuviera Luis Tudanca en esa comparecencia. Yo lo que no sé si Luis Tudanca se va a hacer del PP o qué, pero ayer, una vez que nos confirmaron desde el Partido Socialista que él conscientemente se negó a ir a esa comparecencia, nada menos que a poder intercambiar pareceres allí y a criticar al mismísimo presidente del gobierno regional, políticamente no tiene un pase, no tiene explicación humana ni divina posible. Desde el punto de vista interno del Partido Socialista, pues si con los que yo hablé ayer están todos tan atónitos como con los que yo hablé ayer, es que no lo entienden que el presidente se exponga a la crítica y él se vaya a ver un centro de salud. Cuando él ha hecho bandera, ¿no? Claro, yo me parece un inmenso error. Es decir, tú tienes que ir ahí, eres el líder del Partido Socialista en Castilla y León y enfrente de ti está el presidente de la Junta. Es así. Y entonces lo que tienes que hacer es decir ahí lo que tú quieras decir, lo que vengas diciendo en la prensa, sobre todo por un tema tan grave en el que, hombre, está actuando la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, y es inexplicable, o sea, si no hay una razón muy poderosa y parece que no la hay, es inexplicable lo que ha hecho Tudanca. Oye, una cosa, y os voy a pedir que hagáis de futurólogos. ¿Creéis que Rafael Delgado, que mañana tiene que declarar al juzgado de instrucción número 4 de Valladolid sobre este tema, va a tirar de la manta, que es lo que se suele decir en estos casos? Es que a mí siempre me meto en esos compromisos y te tengo que decir lo que me enseñó mi madre, que no apueste. No sabemos lo que van a decir, pero yo también te digo una cuestión. Si yo tuviera que ir a declarar a un juzgado... ¿Tirarías de la manta? Y no sé si tiraría de la manta, pero desde luego que acusaría a quien fuera también de la muerte de Manolete, como ironizaba ayer el presidente de la Junta, lo haría. Es decir, él mañana lo que va a hacer es defenderse. Defenderse. Eso, ojo, es intentar defenderse, claro. Eso lo hacen toda la gente que está, lo que sea. Yo no he sido, yo no me enteré, yo no sé, el síndrome infanta que dicen eso, ¿no? O el momento infanta. Bueno, vamos a ver porque tampoco lo tiene fácil. Lo que, lo va a ser muy interesante ver si es capaz de decir 3 palabras seguidas, porque en tantos años como ha sido altísimo cargo, yo creo que no he oído nunca una frase seguida, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado como mucho. Bueno, pues mañana saldremos de dudas cuando tenga que acudir al juzgado Rafael Delgado para declarar. Gracias. Has terminado además en verso, cuando sea sí, Rafael Delgado. He terminado y os advierto que cuando os levantéis vosotros se van a sentar en ese mismo lugar 2 cardiólogos que nos van a hablar de insuficiencia cardíaca, pero a los que no les voy a preguntar si corremos algún riesgo de cardiopatía viendo el partido de la final de la Champions, porque lo tenemos sumamente claro. Sí. Bien, vamos a ver, estoy muy tranquilo. Sí, yo ya te he puesto un blandón a San Judas Tadeo, que dicen que es el abogado de los imposibles, para que el sábado puedas tener tranquilidad y felicidad con el Real Madrid. La vamos a tener, te lo aseguro. Gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Buenas noches. Que te vaya bien, Ernesto, que te espero el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nosotros nos vamos, pero nada, un momentín, enseguida volvemos y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Hasta ahora. Esta noche le queremos dedicar un tiempo a la salud porque hoy ha comenzado en Valladolid la 14ª reunión anual de la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Y para hablar del tema hemos pedido cita a 2 cardiólogos. Doy la bienvenida al doctor Javier Segovia, que es cardiólogo del Hospital
del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y al doctor Javier López Díaz, cardiólogo del Hospital Clínico de Valladolid. ¿Qué tal? Muy bien, doctor. buenas noches. Bueno, decía el encabezamiento de este programa, de estas jornadas, que la insuficiencia cardíaca es probablemente el área de la cardiología que está experimentando avances más notables en los últimos años. ¿Y esto qué significa? Bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad tan frecuente que se estima que entre un 1 y un 2% de la población la padece. Esto quiere decir que medio millón de españoles, al menos, tienen esta enfermedad. Y por otro lado, causa tal número de ingresos hospitalarios y a la larga puede tener un pronóstico tan desfavorable que en los últimos años se han ido incorporando formas de tratamiento que han ayudado si no a curar la enfermedad, que en general pocas veces lo conseguimos, pero sí a mejorar mucho la evolución de los pacientes, su pronóstico y a darles más calidad de vida. Y en ello estamos. Precisamente, ustedes van a hablar estos días de novedades en el diagnóstico y en el tratamiento de las insuficiencias cardíacas. ¿Cuáles son las principales novedades en estos momentos? Pues hay novedades en cuanto al tratamiento. Han aparecido nuevos fármacos que cambian la evolución de los pacientes, que ya no es tan desfavorable. Hay novedades en el diagnóstico, han aparecido nuevas herramientas que nos facilitan el diagnóstico de esta enfermedad. Han aparecido novedades en cuanto a insuficiencia cardíaca más avanzada, como son máquinas que pueden sustituir un poco el funcionamiento del corazón. Hay novedades en el trasplante cardíaco, hay novedades en todos los aspectos que implica el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Les voy a pedir, y hablando de novedades, les voy a pedir a mis invitados de esta noche que me ayuden a interpretar esta noticia. Y les leo el titular. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nagoya, en Japón, han identificado una proteína en la superficie de las células del corazón que promueve el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. ¿Esto es una novedad como tal o ya era algo en lo que estaban trabajando los expertos? Esta proteína en particular sí es una novedad. Ya tenemos conocimiento de numerosas proteínas de las que participan, sobre todo en el músculo del corazón, en el aparato contráctil que decimos, el que hace que el corazón se contraiga. Pues muchas de las proteínas que participan en ese proceso, cuando tienen mutaciones, tienen alteraciones debidas a los genes, son causa de insuficiencia cardíaca. Esta en particular de Japón, pues es una proteína que causa en esa población mayor frecuencia y gravedad de insuficiencia cardíaca. La importancia que tiene el descubrir esas proteínas no es solo conocer la causa de la enfermedad, sino que son también dianas, que decimos, son objetivos para que el tratamiento consiga modificar esa alteración o paliarla y con eso mejorar a los pacientes. Claro, lo que decía el estudio es que la inhibición de esa proteína iba a ayudar bastante a tratar determinadas insuficiencias cardíacas, entiendo. Sí, lo que pasa es que será un grupo muy determinado de insuficiencias cardíacas. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad a la cual se llega desde por muchas causas. Se puede decir que cualquier problema de corazón, en la fase final, desemboca en insuficiencia cardíaca. Entonces, no es que esté provocado por una proteína en concreto, sino que tiene múltiples causas. Entonces, facilitará el abordaje del tratamiento de un grupo muy específico de pacientes, pero no de todos. Ya. Con nuestro modo, con nuestro ritmo de vida, ¿tenemos el corazón demasiado expuesto? Pues quizá. Realmente en nuestro medio, conectando con el tema anterior, las causas más comunes de que haya insuficiencia cardíaca pues es la hipertensión arterial, es la enfermedad coronaria, a la que a su vez se llega pues por fumar, por tener colesterol alto y no tratarlo, por tener la tensión alta o por tener una diabetes mal controlada. Lo importante es conocer si tenemos o no esos factores, ponerles remedio, y con eso es la forma más eficaz realmente para combatir la insuficiencia cardíaca. Es mejor prevenir que luego tratarlo. Claro, el papel del paciente es crucial, ¿no? Porque la prevención es fundamental. Es fundamental. Hay una clasificación muy interesante que han hecho los americanos en 4 fases de insuficiencia cardíaca,
Y en la primera de las fases son aquellos pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, pero que tienen riesgo de desarrollarla en un futuro. Son los pacientes hipertensos, los pacientes fumadores, los pacientes diabéticos. Entonces, ahí hay que incidir mucho en ellos para control de esos factores, para que no lleguen a desarrollar insuficiencia cardíaca. En la página web de la Sociedad Española de Cardiología, ustedes trasladan al público en general una pregunta que yo les quiero trasladar a ustedes. ¿Se necesitan más medidas legales contra el tabaco? ¿Hay que ser más riguroso, más estricto contra este hábito? Bueno, todo lo que contribuya a que en la población se fume menos, bienvenido sea desde el punto de vista médico. Hay que decir que en España ha habido avances muy importantes. En los últimos 20 años se han producido dos saltos, desde una libertad total que hacía que pues no solo los fumadores, sino los convivientes estuvieran expuestos al tabaco, a una prohibición parcial, y en una segunda fase se ha llegado a una situación donde hoy en día está prohibido prácticamente fumar en cualquier lugar público, y eso ha demostrado una reducción de los efectos dañinos del tabaco en el corazón y también en los pulmones, en las mujeres embarazadas. Hay demostración del beneficio que han tenido estas leyes en la población. Si se pudiera conseguir que nuestros jóvenes no se incorporaran a fumar y que las personas que ya están fumando lo dejaran con alguna ley, bienvenida sea, aunque al principio las leyes que nos limitan nuestra libertad son costosas, pero a la larga son beneficiosas. Es verdad que quizá también la insuficiencia cardíaca tendrá sin lugar a dudas un componente genético, pero yo no sé si hay algún momento a lo largo de nuestra vida en la que entramos en un momento de riesgo, donde o empezamos a hacer algo o tenemos serios problemas de derivar en una insuficiencia cardíaca. Bueno, sí, la insuficiencia cardíaca, como hemos dicho anteriormente, aparece en un 1 o 2% de la población general, pero a medida que uno va cumpliendo años tiene mucho más riesgo. De hecho, llega al 10% de las personas mayores de 75 años tienen insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad que claramente se asocia a la edad. Entonces, no es que haya una edad a partir de la cual empieces a tener más riesgo, es un continuo, pero lo que hay que hacer es cuidarse y tener los factores de riesgo bien controlados desde que aparecen, o intentar evitar que aparezcan esos factores de riesgo. Cuidarse, yo no sé si, no voy a decir que cuidarse más de la cuenta vaya a estar mal, evidentemente, ni muchísimo menos, pero yo no sé si al final estos hábitos que se están poniendo ahora tanto de moda, el hacer deporte y el comenzar a hacer deporte a edades avanzadas, después de haber estado muchísimos años sin moverse ni 100 metros andando, eso es un riesgo serio y evidente. Pues sí, no es lo ideal. Desde luego lo importante sería incorporar un cierto grado de actividad, que no tiene por qué ser un deporte muy costoso. El simple paseo diario, montar en bicicleta, nadar, ejercicios tan agradables y tan suaves como estos, incorporados desde toda la vida o durante toda la vida, son los que más beneficio han demostrado. No es necesario hacerse profesional del deporte ni correr maratón para tener beneficios. Claramente el beneficio viene derivado de ejercicios moderados y practicados de forma bastante regular. ¿Y se está concienciando la sociedad acerca de que necesita cambiar esos hábitos, no llevar una vida más saludable desde el punto de vista físico, pero también a la hora de la alimentación? Yo creo que se está haciendo un intento, y quizás las escuelas sean los sitios idóneos para hacer este tipo de campañas de prevención. Nosotros siempre que nos invitan a los colegios estamos encantados de ir, de explicarles pues los hábitos de vida saludables para que desde niños pues sean conscientes toda la población de este tipo de hábitos. O sea, se está intentando, nunca es suficiente, pero se está en ello. Ustedes están habituados a tratar con pacientes que tienen el corazón pues, bastante perjudicado. ¿Se puede regenerar un corazón de verdad? ¿Se le puede rehabilitar para dejarle como nuevo? Bueno, hay ahora mismo una investigación muy activa, todo el mundo ha oído hablar de las células madre, que sería un poco la línea que va más en la dirección de regenerar el corazón. Es una línea que va avanzando lentamente, de momento ha producido beneficios moderados, beneficios modestos, pero hay formas no solo de regenerar el corazón, sino de cambiarlo por otro nuevo, como puede ser el trasplante de corazón, que puede para pacientes de determinadas características, jóvenes que están en una situación terminal, pues
cambiar para bien drásticamente su pronóstico. Luego también están los aparatos que, sin cambiar el corazón, ayudan a su funcionamiento y permiten mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes, lo que llamamos asistencias ventriculares, que son pues como unas bombas de sangre artificiales que hacen la función del corazón. Y en este sentido, ¿cómo estamos en la sanidad española? Bueno, pues ¿somos pioneros? En el trasplante, sí. En el trasplante tenemos una organización que se llama la Organización Nacional de Trasplante, la ONT, que yo creo que es la envidia del mundo. España es el país donde más donantes por millón de habitantes hay, y la organización en torno al trasplante es ejemplar. De hecho, se ha exportado a otros muchos países de nuestro entorno y lejos de España. Es una de las partes de la medicina que mejor funcionan. Quizás en cuanto a las asistencias ventriculares, esas máquinas a las que nos hemos referido anteriormente, vamos por detrás de otros países con más desarrollo tecnológico, Alemania, Estados Unidos. Ellos también tienen un mayor problema con los trasplantes, hacen menos trasplantes que nosotros, por millón de habitantes. Entonces, echan mano más de este tipo de asistencias. En un congreso de cardiología le escuchaba a usted, doctor, hablar de los cuidados paliativos, ¿no? De que esos cuidados paliativos no habría que empezar a tratarlos pues, cuando ya el paciente está terminal, ¿no? Sino desde el primer momento en que detectamos la insuficiencia cardíaca. ¿Eso ha mejorado? Eso ha mejorado y estamos trabajando en ello. Es una enfermedad pues que tienen un pronóstico malo, entonces desde el principio, y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca no es buena. Entonces tenemos que procurar desde el principio, desde el diagnóstico de la enfermedad, adoptar aquellas medidas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y no dejarlo para las fases más finales de la enfermedad. Y no solo con los pacientes, sino también con sus familias. Pues les quiero dar las gracias. La verdad es que los profesionales están para cuidarnos, pero seguro que también nosotros debemos poner de nuestra parte para evitar sustos y este tipo de disgustos. Doctor Javier Segovia, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Javier López. Gracias. Muchas gracias. Y suerte. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, no vamos a dejar el ámbito de la salud, porque cerca de 40.000 personas en España con cáncer viven solas, y para ellas la Asociación Española contra el Cáncer ofrece servicios gratuitos. Desde el año, mejor dicho, 2013, el número de beneficiarios ha aumentado un 52%, por eso la organización ha llevado a cabo una nueva acuestación bajo el lema "Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí". Las mesas buscan recaudar fondos para informar sobre su actividad y financiar proyectos de investigación. Bueno, por favor, estoy de curro que hace mucho. Desde cómo explicar el fenotipo tumoral, que los genes que están implicados en él, desde intentar ver el principio de lo que sería el desarrollo del tumor, poder también buscar algún método de diagnóstico temprano, si es posible, para cáncer de colon y extrapolarlo a otro tipo de cánceres, por supuesto, porque en el laboratorio en el que estamos también se estudian otros cánceres como el de páncreas. Siendo jueves y siendo las horas que son, nos vamos hasta el laboratorio del doctor Autonomisten. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sabrás que en esta tierra lo mejor no es hacer cosas, sino ser quien da permiso para que las cosas se hagan. Así serás un verdadero castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Para todo hay que pedir permiso en esta tierra. Y quien se arrima al que da los permisos es quien prospera. Esta semana ha pedido la baja del PP Joseba Amón, el jefe de Servicio de Industria de Zamora y ex senador, condenado por cohecho y tráfico de influencias. Condenado junto a otras 4 personas por la llamada trama solar. Hicieron bueno el dicho arrimarse al sol que más calienta, que en este caso no es el astro rey, sino quien da permiso para poner placas solares. Es algo parecido a la trama eólica, ¿no? Una cuestión de permisos que también ha sido noticia estos días. Del sol pasamos al viento. No se imaginaba el poeta Luis López Álvarez cuando decía aquello de común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que el sol y el viento de Castilla y León, lejos de ser comunes, iban a convertirse en un negocio bastante turbio. Sí. Para hablar del viento compareció ayer Juan Vicente Herrera en las Cortes. El presidente de la Junta, el hombre que nombra a los que dan permiso. Y como los que daban permiso para poner parques eólicos parece que se han hecho ricos, Herrera dio todas las explicaciones posibles.
El presidente insistió en que él es el primer interesado en que todo se aclare. Pero no se quedó ahí, sino que hizo un alarde de su capacidad para estar a la vez en misa y replicando. No ha pasado nada, pero pidió perdón. No tiene información, pero los expedientes son correctos. Los hechos son gravísimos, pero no hubo perjuicio económico. No hay corrupción política, pero si la hay es de personas. Esto nos afecta a todos, pero impulsar la energía eólica fue un acierto. Desde la oposición, Javier Izquierdo y Pablo Fernández le atacaron con dureza. La oposición da por hechas cosas que están por probarse en los juzgados, y Herrera les riñó por eso. Les riñó por eso y también les riñó por no haber preguntado antes por todos estos asuntos. Es que en Castilla y León el que manda es el que riñe. Entonces, doctor, ¿diría usted que Herrera salió airoso? Del jardín eólico salió airoso. Pero cuando un político sale de un jardín, otro político entra en otro jardín. Eso nos lleva hasta el consejero de Educación, Fernando Rey, que tiene revolucionada a la Junta de Cofradías de Semana Santa, nada menos. Y todo se debe al calendario escolar, ¿no?, que ha flexibilizado la consejería para que cada centro puede decidir si las vacaciones coinciden o no con la Semana Santa. Sí, joven Pérez, pero observe que nuevamente lo importante es quién da permiso y cómo lo hace. El consejero hizo unas declaraciones en ese tono prepotente que los políticos progresistas reservan para tratar con la religión católica. No podemos poner el calendario escolar en función de criterios religiosos ni antirreligiosos. Y claro, se montó el lógico revuelo. Bueno, luego matizó esas declaraciones, pero dejó caer que hay gente que convive mal con la libertad de elegir. Qué mala suerte tenemos en esta tierra con los que nos dan permiso. O nos roban o nos tratan con altanería. La Comisión Islámica de España ha pedido que sus alumnos estén dispensados de exámenes y de clase durante sus fiestas religiosas. Pues no le quepa a usted duda de que serán tratados con más cariño. Pero así son las cosas en estos páramos, páramos de sol y viento. El que se protegerá del sol, del viento y de las autoridades que nos dan permiso será el habitante perfecto. Porque ya lo saben, el habitante perfecto será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Bueno, doctor, pues con su permiso nos vamos, ¿vale? Tienen mi permiso. Hasta el jueves que viene. Hasta la semana que viene, doctor. Adiós. Y a ustedes también les despido. Recuerden, las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión. Desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes nuestra comunidad. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.